Estado desde hace algunas horas cuando se anunciaba en el país la clausura del año escolar. Con todas las reacciones que han habido en las últimas horas, la jornada de ayer domingo, hoy también, ya se van generando otras reacciones y también otras decisiones. Por ejemplo, una de ellas, que se ha dejado en claro desde el Ministerio de Educación, que las clases virtuales pueden continuar, avaladas por el Ministerio de Educación. Pero ¿qué pasa en los colegios fiscales? No todos tendrían que continuar con las clases o tendrían la capacidad de continuar con las clases. ¿Cuál es el alcance de esta clausura del año escolar en Bolivia? Veamos esta producción para entrar en debate. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez comunica la clausura de la gestión educativa 2020 para el subsistema de educación regular en sus niveles inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privada y de convenio. De esta manera anunciaba el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, la clausura del año escolar para los ciclos inicial, primario y secundario para la educación fiscal, privada y de convenio. Bajo esta determinación, los estudiantes son promovidos al nivel superior, descartando que existan alumnos aplazados. La presidenta del país también se refirió al tema y dijo que esta decisión fue tomada por el incremento de casos de coronavirus. Lo hemos hecho por una sola razón: para cuidar la salud y cuidar las vidas de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de sus familias. Como madre, sé lo que es la preocupación por la salud de la familia. Enviar a los estudiantes a clases en plena pandemia hubiera disparado el contagio entre ellos y entre sus familias. Niños de propietarios de colegios y padres de familia deben entrar de acuerdo. El tema de plataformas virtuales es un elemento junto a otros elementos que papás y mamás, mediante sus asociaciones y dueños de propietarios de colegio, tienen que conversar y entrar de acuerdo. Cada unidad educativa no es igual a las otras. Tienen que entrar de acuerdo y proseguir con la educación de sus hijos y seguir con los avances que han hecho en educación virtual. La reacción del magisterio urbano y de los maestros de los colegios particulares fue de rechazo a la medida, la cual consideran una acción incapaz. Nosotros rechazamos rotundamente y estamos en emergencia. Nos vamos a manifestar al respecto para saber cuáles son realmente ahora los artículos, en base a qué normativa se está haciendo esta clausura. Es una manera de no solucionar problemas, es escaparle a los problemas. Han empeorado la situación de padres de familia, han empeorado la situación de maestros y han empeorado hasta el colmo la situación de los alumnos. Organismos internacionales como UNICEF y la Organización de Naciones Unidas expresaron su preocupación y exhortan al Estado a revisar la decisión de clausura del año escolar. Bien, Cecilia, bueno, vamos a presentarles nuestro panel para poder entender el alcance de esta medida que ha sido anunciada ayer por el ministro de la Presidencia y que hoy ha cobrado más repercusiones y, debo decirlo honestamente, más confusiones ante, bueno, varios pronunciamientos de padres de familia, de ANDECOP, de los presidentes y de los representantes de los colegios particulares. Las universidades también se han pronunciado, los colegios fiscales, los maestros urbanos, etcétera, etcétera. Hoy teníamos comprometida la palabra de las autoridades de educación, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, también el viceministro, pero lamentablemente no los tenemos en nuestro panel. Estamos esperando a que ellos puedan sumarse al panel que en los siguientes minutos Cecilia va a acompañarnos. Así es, usted lo ha dicho, César, y vamos a conversar primero con las autoridades educativas, efectivamente, para que nos aclaren la situación, para que nos den luces ante estas dudas que surgen en la población. Lamentablemente no podemos establecer todavía la conexión con el ministro Cárdenas, que se había comprometido en este horario para dialogar con nosotros. De todas maneras, repito, sí, en los próximos minutos él está en condiciones de atendernos la llamada virtual. Por supuesto, seguimos intentando con la producción. Mientras tanto, vamos a saludar, por favor, esta noche a la profesora Erika Brañez Martínez, ejecutiva general de la Federación Departamental del Magisterio Urbano, que nos acompaña. Muchísimas gracias, profesora Brañez, bienvenida al programa. Muy buenas noches, estimada Cecilia, agradecerle a usted por el espacio y también saludar a los presentes en este panel, que es muy necesario en estos días y en este tiempo. Quiero saludar también, junto con César, al profesor Alain Rivero, que
que es coordinador de la Plataforma por la Educación y la Vida, que reúne a los maestros de colegios particulares. Profesor Alain, bienvenido al programa. Buenas noches, Cecilia, buenas noches, gracias por la invitación, y desde acá saludamos a la plataforma y a los colegios particulares, a la comunidad educativa. Saludamos también a la profesora Isabel Sotes, presidenta de ANDECOP. Bienvenida. Muy buenas noches, Cecilia. Muy buenas noches, César. Muchísimas gracias por la invitación y tenemos la oportunidad de participar en el programa. Bien. César, adelante. Comenzamos. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles a ustedes por poder conversar y en sus primeras impresiones, por supuesto, cómo recibe, por ejemplo, el magisterio urbano, profesora Brañez, cómo recibe el magisterio urbano esta noticia de la clausura del año escolar. Un saludo cordial, estimado César. Nosotros como Magisterio Urbano Cruceño, el día de ayer domingo ha sido un día oscuro para la educación del país. Lamentamos que esa medida improvisada de parte de las autoridades nacionales y una vez más una decisión unilateral cuando hablan de clausurar el año escolar sin poder valorar el esfuerzo y el sacrificio que han venido realizando muchos maestros y maestras y estudiantes para consolidar sus clases virtuales. Nosotros queremos aclarar a nuestra población en general que el Magisterio Urbano Cruceño en los tiempos de pandemia, en la cuarentena, con esa iniciativa, esa creatividad, ha estado realizando actividades educativas con sus estudiantes, considerando la situación socioeconómica, porque la única preocupación que tenemos como magisterio es que no se conectan el 100% de nuestros estudiantes, y lo único que se pide o se pedía era que se garantice las condiciones, en todo caso el acceso a internet para nuestros estudiantes, y así se pueda consolidar lo que es su derecho a la educación. En ese sentido, nosotros lamentamos esa determinación que ayer hacía mención el ministro de la Presidencia, y obviamente estamos en desacuerdo porque necesitamos que se escuchen las propuestas que el mismo Magisterio Urbano y Rural han presentado, y los actores verdaderos de la educación necesitamos que se trabaje en consenso un plan educativo de emergencia por estos días de la pandemia, porque no podemos perjudicar y no podemos negarle su derecho a la educación a nuestros estudiantes. Bien, los profesores entonces, César, los profesores de los maestros urbanos de establecimientos educativos fiscales y de convenio no están de acuerdo. ¿Qué dicen los profesores de colegios particulares? Profesor Alain. Bien, este ha sido un año nefasto por la pandemia y por querer asesinar a la educación. Es una decisión política del gobierno sin consenso ni coordinación entre ellos. Han dado tres motivos. El primer motivo que era que no había posibilidad en lo virtual. El otro motivo que los maestros molestaban mucho, y sale la presidenta diciendo que no quería que los estudiantes se enfermen. Debo aclararle que no hay contagio entre estas pantallas. Hay una barrera que nos separa, por eso nosotros, los profesores, ya migramos desde marzo, fines de marzo, de lo presencial a lo virtual, y hemos invertido en todo lo que es las cámaras y todos los equipos. También tenemos que ver que los padres han hecho ya un gasto tremendo, hemos hecho un gasto tremendo a comienzos de año de más de 2.000 bolivianos en lo que se invierte en útiles, en uniformes, en agenda y todo. Entonces no ha habido una consulta, no se ha consultado a los actores de la educación en sí, y se ha tomado de manera unilateral una acción, porque un decreto no puede ir sobre una ley. Hay una ley Avelino Cignani y hay una ley de la inamovilidad funcionaria, pero un decreto tampoco puede estar sobre la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Que es el Estado y el gobierno el que tiene que gestar la educación. Ellos no pueden abstenerse de esa obligación que le da constitucionalmente, y ellos tienen que asumir desde ahora y desde siempre lo que es la educación. Gracias, profesor Alain Rivero, gracias por brindarnos su punto de vista. Le preguntamos también a la profesora representante de ANDECOP, ¿cómo reciben ustedes esta noticia? De alguna manera, creo que ha habido un buen pronunciamiento por parte de ANDECOP, ¿o no? Recibimos con mucha preocupación la educación privada del país, porque comprendemos que
verdaderamente una preocupación grande, porque 329.026 estudiantes están quedando sin tener las clases de regularidad, con la correspondiente preocupación de no tener las notas en esta gestión y la aprobación automática de todos los estudiantes del país. Por otra parte, tenemos mucha preocupación porque 35.000 docentes de educación privada están quedando sin fuentes laborales, afectando su relación familiar en la parte económica. Para ANDECOP, como una organización que representa a la educación privada del país, vemos con mucha preocupación esta disposición de la clausura de la gestión escolar, pero al mismo tiempo, como una institución de educación, debemos asumir esa disposición con la esperanza de que los estudiantes, tanto del nivel inicial, primaria y secundaria, van a tener la posibilidad de continuar con la educación virtual complementaria. Seguramente esta es una opción para todos los padres de familia que con tanta preocupación y dedicación en este tiempo han asumido la responsabilidad, han contribuido y se han involucrado en el proceso pedagógico virtual junto a sus hijos desde su hogar, con el único objetivo de precautelar y mejorar cada día mucho más a pesar de las dificultades en el tiempo inicial de migrar a la educación virtual, de la educación presencial. Profesora Isabel, yo tengo una consulta. Un proceso de compromiso tanto de los colegios en el cumplimiento de ese contrato de prestación de servicio que se ha firmado a inicio de gestión. Profesora Isabel, cada uno de los padres de familia. Y ¿nos escucha, profesora? La participación de los padres, la participación del trabajo multiplicado del personal docente. Bien, para cumplir con esa vocación de servicio en beneficio de la niñez y de la juventud estudiosa de nuestra patria. Profesora Isabel, si me puede escuchar un instante, creo que ahora sí me escucha, profesora Isabel, le pediría por favor, entiendo que nos aclare esta figura. Los colegios particulares, los colegios privados en el país, los que están afiliados a ANDECOP, ¿van a seguir pasando clases virtuales? Es el derecho fundamental de la niñez en nuestro país, respaldado por una constitución política del Estado, y no podemos excluir, tampoco vulnerar ese derecho universal. Esto quiere decir vamos a seguir tomando en cuenta la parte de educación virtual complementaria. O sea, ¿sí van a seguir pasando clases virtuales los colegios particulares en todo el país, profesora? En la declaración del Ministerio de Educación se establece que la educación virtual no ha sido clausurada. Por lo tanto, existe la opción de continuar con este servicio educativo, precautelando la vida emocional, la formación académica de los estudiantes, tomando en cuenta esa formación complementaria y con el acuerdo de los padres de familia de los respectivos establecimientos educativos. Profesora, si me permite, tengo una consulta
¿Qué porcentaje, qué cantidad de colegios en todo el país están pasando clases virtuales? Los colegios particulares. ¿Están todos los colegios o no son todos? Hemos alcanzado a un 90% de asistencia de los estudiantes y los colegios privados están haciendo los esfuerzos necesarios para no quitar ese espacio de educación a nuestra niñez. Es el esfuerzo permanente en la educación privada por mejorar la calidad de la educación por vocación y un trabajo pedagógico en beneficio de los estudiantes. Profesora, tenemos muchas dudas porque en realidad, sí, muchas gracias César, en realidad, a ver, la parte educativa efectivamente, con lo que nos acaba de decir usted, profesora Isabel, prácticamente esto es decir, los colegios particulares y privados seguirán pasando clases, efectivamente. Entonces, la interrogante que surge, ¿de qué sirve la clausura entonces del año escolar? ¿Cuál será la validez de estas clases? ¿Quién va a avalar estas clases, profesora? Y lo que quieren saber muchos padres de familia, ¿van a tener que pagar por estas clases a pesar de que efectivamente ya el tema se ha clausurado, el año escolar se clausuró? ¿Lo mismo van a tener que pagar? Lo que está claro es que se ha clausurado la gestión escolar al 31 de julio de la presente gestión. La clausura es con una aprobación automática al curso inmediato superior. La declaración oficial es que tenemos que ver por vocación de servicio, por el interés en la educación privada, junto a los padres de familia, no dejar este espacio sin tomar en cuenta la posibilidad de una educación complementaria. No estamos hablando que estamos desconociendo una disposición superior, estamos hablando de no dejar a los estudiantes sin esa posibilidad de continuar con la educación virtual, tomando en cuenta que muchos colegios y de manera general en educación privada se han preocupado por tener las plataformas propias y han avanzado mucho en este cambio fundamental de lo que ha significado el cambio en la educación boliviana. Frente a una situación de la pandemia que estamos viviendo todos angustiados de la salud como un principio fundamental prioritario, sin embargo también la educación de los niños es un derecho fundamental. Totalmente. Universal. César. Eso nos permite, eso nos ha creado la posibilidad de continuar con la educación complementaria. Entonces acá no estamos desobedeciendo. Bueno, profesora. Estamos complementando en esa formación. Profesora, sin dejar yo le quiero hacer una pregunta a propósito de esto. Profesora Isabel, ¿me escucha un segundito? Quiero hacer una puntualización, porque esta es una preocupación de los padres de familia. Si bien las autoridades anuncian una clausura del año escolar, eso con el anuncio del ministro de la Presidencia significa que se promueve al año inmediato superior, pero los padres de familia de colegios particulares han respirado porque se supone que ellos no iban a pagar. Entonces, cuando usted nos dice que van a continuar con las clases virtuales, es decir, los padres de familia van a seguir pagando. ¿Eso lo podemos aclarar bien, por favor? ¿Van a seguir pagando? Los contratos de prestación de servicio firmados por los padres de familia a inicio de gestión concluyen hasta el 31 de julio. Como también esta situación de los contratos de los profesores y personal que trabaja en la educación privada concluye también de igual modo al 31 de julio. Esa es la disposición a través del anuncio de la clausura. La parte que corresponde a partir del mes de agosto para finalización de gestión escolar
que significaría hasta el mes de noviembre, se hace un trabajo complementario en la formación de los estudiantes. La parte económica que usted hace mención va a ser un acuerdo con los padres de familia en relación a la priorización posiblemente del plan de estudios oficiales, y que el padre de familia vea que su hijo no va a dejar pendiente la nivelación en la próxima gestión. Por ejemplo, una profesora de primero de primaria ha comenzado con la lectura en este momento, como también conocimientos elementales de la matemática y todo lo que corresponde su planificación anual trimestralizado hasta este momento del primer trimestre. A partir del segundo trimestre queda pendiente, en este caso con la clausura, para la próxima gestión. Escuchando las explicaciones de algún diputado en la situación también de esta clausura, fácilmente puede sugerirse que en la misma gestión va a hacerse el contenido curricular de las dos gestiones. Esto es imposible realizar en el ejemplo de referencia que hago, que la profesora que pasa a segundo de primaria tendría que tomar su planificación de la gestión 2020 y completar con la gestión 2021. Entonces esto Profesora analiza Isabel y ve con satisfacción la posibilidad de una formación complementaria. Profesor Isabel, lo entendemos, pero yo estoy seguro que mucha gente que en este momento nos está siguiendo y que no me pierda, debe estar más confundido. Por eso era necesario, Cecilia, tener la participación de las autoridades de gobierno, el ministro o el viceministro que se han comprometido con nosotros para tener la figura clara. Pero entonces la gente se pregunta, entonces, ¿de qué sirve la clausura? Si van a continuar nuestros hijos pasando clases por una parte. Entonces, ¿dónde quedan los maestros que supuestamente se quedan sin trabajo? Son varias preguntas que nos quedan en el papel, ¿no, Cecilia? No, sin duda alguna, por eso volvemos a repetir, nos hubiese gustado un poco la aclaratoria. Entiendo que hoy han dicho que se van a reunir con ANDECOP, pero nos hubiese gustado realmente tener aquí a las autoridades de educación, como dice César, tanto al ministro o al viceministro de Educación, para que puedan responder a estas dudas y todos los planteamientos que nos van haciendo ustedes, que tenemos nosotros, que tienen los padres de familia, que tienen los profesores, que tienen las asociaciones, ANDECOP, por ejemplo, todas estas dudas las puedan ir respondiendo, ¿no? Lamentablemente, repetimos, estaban invitados, promocionamos por eso en nuestras redes sociales que iban a estar con nosotros, no se aceptaron y hoy no están acá. Lamentamos efectivamente que no puedan acompañarnos las autoridades educativas para brindarnos efectivamente todas estas respuestas que hay. Quiero preguntarle a la profesora Brañez qué piensa ella. ¿Los colegios particulares seguirán pasando clases en el sistema virtual? Entonces, ¿en qué queda la situación para los colegios fiscales y los colegios de convenio? Los niños que no tienen posibilidades. Pero quiero complementar, por favor. Un segundito, profesora, por favor. Que corresponde. Profesora, si nos permite un segundo. Este acuerdo entre partes es de manera voluntaria con los padres. De manera voluntaria. Y seguramente vamos a tener los espacios necesarios con el Ministerio de Educación para reglamentar, para mejorar y para que esta situación, como se está dando en este momento, no afecte a ningún padre de familia. Y habría que controlar también, profesora, habría que controlar la situación de la denuncia de algunos padres de familia que están siendo condicionados a conservar el cupo para la siguiente gestión. Es decir, si ustedes se retiran, sus hijos no siguen pasando clases con nosotros, entonces pierden el cupo de la siguiente gestión. Ojo con esas denuncias, que también tendrán que ser escuchadas, ¿no es cierto, profesora? Las denuncias, en este caso, tienen que pasar por las instancias que corresponden, porque no es regular condicionar una situación
de permanencia de los estudiantes. Si el padre de familia se siente afectado por esta situación, existe la instancia que corresponde en el Ministerio de Educación para elevar su queja y hacer la denuncia correspondiente. Bien, le preguntaba, profesora Brañez, sí, ¿qué opina? Su opinión respecto a que los colegios particulares anuncian que seguirán pasando clases virtuales. Bien, en principio se ha ido aclarando que el Magisterio Urbano Cruceño, en la medida de sus posibilidades, ha estado realizando actividades educativas en esta etapa de cuarentena, de pandemia que estamos viviendo, y en ese sentido precautelando la salud, la vida de nuestros estudiantes y nuestros maestros y maestras. Decirles que incluso ya han estado con la redacción de cartillas escritas para poder llegar a los estudiantes, y por lo tanto nosotros el día de hoy hemos tenido nuestro consejo consultivo donde los maestros y maestras, por unanimidad y por ese compromiso con la vocación de servicio que tenemos, vamos también a continuar realizando las actividades educativas, porque no puede ser que una clausura del año escolar detenga esa formación, ese aprendizaje, ese derecho a la educación que tienen nuestros estudiantes. No se puede perjudicar así a una educación del país. ¿Van a seguir pasando clases? Sentido, así es, el compromiso, la vocación de servicio del maestro y maestra aquí en Magisterio Urbano Cruceño está firme y estamos comprometidos a continuar. Y es más, buscar estrategias para poder realmente alcanzar a lo que es el 100% de estudiantes, que eso ha sido la preocupación con referente a las clases virtuales. En ese sentido, ya hay muchos colegas que han estado elaborando sus cartillas educativas, y también hacer conocer que en provincias, por ejemplo, nuestros afiliados que tenemos en Ascensión de Guarayo, con mucho esmero, con mucha dedicación, han estado ya grabando videos educativos y coordinando con los canales de televisión que sacan y pueden difundir esa educación hacia sus niños, niñas, jóvenes y señoritas. Entonces, está vigente y nosotros estamos firmes con esa convicción de trabajar en bien de la educación de nuestros estudiantes. Bien, gracias. Vamos a consultarle también al profesor Eric Brañez, que a tiempo de agradecerles a nuestros panelistas por participar con nosotros. Al profesor Alain Rivero, de los colegios particulares. Profesor, bien, ¿en qué va a quedar todo esto? ¿En qué va a quedar todo esto? Porque, perdón, profe, pero tengo esta pregunta. Sí. Un ratito, una preguntita antes de que se me vaya. Sí. ¿No se ha resuelto el tema de las pensiones? O sea, han pedido que se haga una rebaja en las pensiones de los colegios particulares. ¿En qué ha quedado esto? Esto no se ha resuelto. ¿En qué va a quedar, por ejemplo, este tema? Justamente a eso iba. Si mañana la Asamblea da una ley del 50%, una ley está por encima de un decreto. Y entonces las clases tendrían que continuar, porque la ley que está por aprobarse en la Cámara de Diputados dice que tiene que seguirse las clases con el 50%. Hay algo que me preocupa, César y Cecilia, que quiero poner en tapete. Cuando hablan los colegios, por ejemplo, de una rescisión de contrato, se viene un problema económico grave para los colegios, porque rescisión de contrato significa finiquito, significa indemnización y una serie de beneficios sociales que tiene que asumir el colegio. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque si el colegio no puede cubrir hasta ahora sueldos, peor va a poder cubrir finiquito de los 40, 50 profesores que hay. Este decreto es totalmente discriminatorio, porque lo que dice este decreto es que el que tiene plata tiene derecho a la educación, y el que no tiene plata, pues no tiene derecho a la educación privada. Nosotros estamos totalmente en contra de este decreto, y vamos a hacer todos los medios legales como amparos constitucionales, acciones populares, porque están atentando contra la gran mayoría de los estudiantes. Nosotros creemos que esta decisión ha sido totalmente política y necesita ya nomás tener una conciencia internacional que se ha pronunciado la UNICEF y demás organismos internacionales que están en contra de lo que es la clausura del año. Solamente se ha clausurado el año en etapas dictatoriales. No podemos clausurar el año en estas etapas. Entonces nosotros como profesores y como plataforma estamos totalmente en contra de estos decretos.
Gracias, profesor Alain Rivero. Mil disculpas por cambiarle el nombre. Bueno, le queremos agradecer a los tres participantes esta noche, a la profesora Sotés, que es representante de ANDECOP, en este caso a la profesora Brañez, de los maestros urbanos, y el profesor Rivero también, de los profesores de colegios particulares. Ninguno está de acuerdo, César, lo que hemos escuchado esta noche. ANDECOP, en este caso, habla de reuniones en las próximas horas, probablemente los próximos días, con las autoridades educativas, pero bueno, lo que nos hemos ido un poco enterando, César, esta noche es que será voluntario por parte de los padres de familia. Lo que denuncian los profesores del área particular es que, bueno, este decreto en realidad deja esta duda, ¿no? Que quienes tengan recursos económicos podrán seguir pagando para que sus hijos pasen clases, y los que no tengan, esta es la brecha que quizás en este momento se necesita cerrar, y obviamente no solo eso, sino necesita una respuesta, ¿no? Una respuesta concreta de parte de las autoridades educativas. Gracias, profesor Rivero, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Brañez, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, y estaremos atentos a que por escrito y de manera oficial den el decreto de la clausura del año escolar para orientar las acciones a tomar de forma inmediata. Muchísimas gracias, profesora Sotés. Buenas noches. Buenas noches, pero seguramente la reglamentación que corresponde en este caso también va a aclarar muchas dudas. Seguro que en este momento todos están cuestionándose. Seguro que sí, pero la reglamentación, y en este caso hago un complemento nada más, debería venir inmediatamente el anuncio, porque si no esto genera más dudas, y no estamos hablando de dudas en grandes nada más. Ojalá las dudas las tuviéramos nosotros, los grandes, los que muchas veces podemos manejar este tema. Estamos hablando de los niños, estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Que ya están de por sí afectados con esta situación y les generamos más dudas. Gracias, profesora, muy buenas noches. César. Muchas gracias, Dios les bendiga. Igualmente. Gracias, profesora. Gracias a los profesores que han participado con nosotros, la profesora Erika Brañez, de los maestros urbanos, la profesora Isabel Sotés, de ANDECOP, el profesor Alain Rivero, de los colegios particulares. Todos han coincidido, Cecilia, en que esta decisión es todavía confusa, no se aclaran varios aspectos, y que una vez más, ¿sabe quiénes son las víctimas sobre estas decisiones? Lamentablemente, los estudiantes, la ciudadanía, los padres de familia, bueno, todos. Ojalá que el tema sea aclarado, algunos puntos que son necesarios deban ser aclarados. Una vez más, las decisiones que se asumen a veces nos dejan más confundidos, Cecilia. Totalmente, César. Hasta acá, esta primera parte, obviamente, con el debate que se genera siempre con los protagonistas en el programa. En que no me pierda donde usted opina y se debate específicamente de los temas que nos preocupan y nos importan. César. Un placer como siempre, Cecilia, muchas gracias. Esperemos las próximas horas que las autoridades puedan aclarar varios aspectos de los que están pasando en este momento y que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos. Un placer.